La galaxia tiene un nombre para el miedo, y ese nombre es Valkyrie. Durante eones, los registros estelares han advertido sobre la prole de las sombras. Criaturas de garras de obsidiana, ojos que ven en el espectro del alma y una sed de destrucción que ha dejado sistemas solares en silencio sepulcral. Se decía que donde un Valkyrie pisaba, la vida se extinguía. El Consejo Galáctico gastó trillones de créditos en armas de plasma y escudos de energía, pero nada podía detener a una hembra alfa de su especie. Ella era el ápice de la evolución depredadora, una pesadilla biológica que no conocía la piedad ni el descanso. Los embajadores temblaban con solo mencionar su avistamiento. Pero la ironía más grande del universo estaba a punto de ocurrir en el lugar más mundano posible, el pasillo 4B de la estación minera Sector 7. Allí, entre el olor a desinfectante y el zumbido de los extractores de aire, la fuerza más destructiva de la creación estaba a punto de encontrarse con algo que su instinto no sabía procesar. No era un guerrero, no era un héroe, era simplemente un hombre con una mopa y un cubo de agua tibia. Arthur no era nadie especial. Tenía 50 años, una espalda que le recordaba cada día el paso del tiempo y un uniforme gris con el logo de mantenimiento desgastado. Para el resto de los alienígenas de la estación, Arthur era parte del mobiliario. Los arrogantes y los apenas lo miraban al pasar, y los guerreros Krogan se burlaban de su falta de armamento. Pero Arthur tenía algo que la mayoría de las razas espaciales habían olvidado en su búsqueda de poder, una calma imperturbable. Él no veía el universo como un campo de batalla, sino como un lugar que necesitaba ser limpiado y ordenado. Mientras la alarma de brecha de seguridad nivel rojo resonaba en los altavoces, Arthur no corrió hacia las cápsulas de escape. No porque fuera valiente, sino porque acababa de encerar el suelo del sector de carga y no quería que nadie dejara huellas antes de que se secara. El pánico gritaba en los comunicadores, hablando de una brecha en el hangar principal. La bestia había entrado. El terror caminaba entre ellos, y mientras todos huían hacia la oscuridad del espacio, Arthur simplemente suspiró y buscó su termo de café, esperando que el turno terminara pronto. La puerta de seguridad estalló en 1000 pedazos de metal retorcido. El sonido fue como un trueno en una habitación cerrada. Arthur se giró, protegiéndose los ojos del polvo. Allí, entre el humo, surgió ella. La Valkyrie medía 3 metros de puro músculo y escamas negras que parecían absorber la luz de las lámparas fluorescentes. Sus 4 ojos brillaban con un hambre antigua, y sus fauces goteaban un fluido corrosivo que siseaba al tocar el suelo. Ella esperaba gritos. Esperaba el disparo de un rifle láser. Esperaba la adrenalina del miedo que siempre precedía a su festín. Pero Arthur solo se quedó allí de pie. Miró el metal destrozado, miró el suelo que tanto le había costado limpiar y luego miró a la criatura. En lugar de gritar, Arthur hizo algo que habría dejado boquiabierto a todo el Consejo Galáctico. Se bajó las gafas, se rascó la nuca y dijo con una voz ronca, «Oye, amiga, eso va a ser un problema para mi presupuesto de reparaciones». La bestia se detuvo. Sus músculos se tensaron, confundida. Nadie le hablaba así. Nadie la miraba a los ojos sin morir de terror. La Valkyrie, cuyo nombre real era impronunciable para los humanos, soltó un rugido que hizo vibrar las placas de acero de la pared. Era un sonido diseñado para paralizar el corazón de cualquier ser vivo. Pero Arthur solo se tapó un oído y frunció el ceño. «No hay necesidad de gritar, no estoy sordo», murmuró el hombre. La criatura se acercó lentamente, sus garras haciendo surcos en el suelo de metal. Olfateó el aire. No detectó la hormona del miedo en el humano. ¿Detectó algo más? ¿Cansancio? ¿Aburrimiento? ¿Compasión? Para una criatura que solo conocía el odio de sus enemigos, este vacío de hostilidad era un ataque. Directo a sus instintos. Se preparó para saltar y desgarrar el pecho de aquel mono calvo, pero algo la detuvo.
Arthur se sentó en un banco de metal cercano, abrió su termo y el aroma del café negro inundó el pasillo. La bestia se detuvo a escasos centímetros de él, su aliento caliente golpeando el rostro del hombre. Él simplemente le ofreció un pedazo de su sándwich de jamón. Pareces haber tenido un día largo. Yo también, dijo Arthur, extendiendo la mano con el trozo de comida. El silencio que siguió fue más pesado que la gravedad de una estrella de neutrones. La criatura miró el sándwich y luego al humano. Sus instintos le gritaban que lo matara, pero su curiosidad, una parte de su cerebro que no había usado en siglos, tomó el control. Con una delicadeza que contradecía su apariencia monstruosa, tomó el alimento con sus dientes afilados. Lo masticó lentamente. No era la carne de un guerrero caído, era algo diferente, algo procesado con cuidado. Arthur se rió suavemente. Sí, a mí también me gusta más cuando tiene mostaza, pero es lo que hay. La Valkyrie bajó sus hombros. La tensión acumulada de semanas de ser perseguida por flotas estelares, de dormir con un ojo abierto, de ser el monstruo que todos querían destruir, empezó a desmoronarse. El humano no estaba armado. El humano no la juzgaba. El humano solo estaba ahí, existiendo. Arthur palmeó el espacio a su lado en el banco de metal. Descansa un poco. Esas alarmas se apagarán pronto cuando se den cuenta de que no estás matando a nadie. Lo que sucedió a continuación fue grabado por las cámaras de seguridad que aún funcionaban, y esas imágenes se convertirían en la leyenda más grande de la humanidad. La bestia de las sombras, la aniquiladora de mundos, se encogió. Su cuerpo masivo se relajó y, con un gemido que sonaba casi como un llanto, se sentó en el suelo frente a Arthur. Él, sin pensarlo mucho, extendió su mano callosa y la puso sobre la frente blindada de la criatura. Cualquier otro ser habría perdido el brazo en ese instante, pero la Valkyrie cerró sus 4 ojos y soltó un suspiro que hizo volar los papeles del carro de limpieza de Arthur. Por primera vez en su vida, alguien la tocaba sin intención de herirla. Arthur empezó a rascar suavemente detrás de lo que parecían ser sus crestas auditivas. Buen chica. Solo estás cansada de ser lo que todos dicen que eres, ¿verdad? La criatura emitió un ronroneo profundo, un sonido de baja frecuencia que hizo que las luces del pasillo parpadearan. La depredadora más temida de la galaxia se estaba rindiendo, pero no ante la fuerza, sino ante la amabilidad. El peso del cansancio acumulado por viajar a través del vacío finalmente venció a la criatura. Poco a poco, su cabeza pesada se deslizó hacia arriba y terminó descansando sobre el regazo de Arthur. El conserje soltó un pequeño quejido cuando el peso de la bestia presionó sus piernas, pero no se movió. Siguió acariciando las escamas frías, que poco a poco empezaron a calentarse con el contacto humano. La galaxia entera estaba en vilo. En el puente de mando de la estación, los soldados observaban las pantallas con incredulidad. Tenían los dedos en los gatillos de los cañones de riel, listos para volar todo el sector, pero la orden de disparar nunca llegó. ¿Cómo disparas contra una escena de paz tan absoluta? La bestia dormía. Sus garras asesinas estaban retraídas, su cola espinosa estaba enroscada alrededor de las botas de trabajo de Arthur, y su respiración era lenta y rítmica. En ese momento, ella no era una Valkyrie. Era solo un ser vivo que había encontrado un refugio seguro en el lugar menos pensado, el regazo de un hombre que limpiaba suelos. Pasaron las horas. El equipo de asalto de élite de la Unión Galáctica llegó al pasillo 4B con rifles de pulso y granadas de distorsión. Se movían en formación, esperando encontrar una carnicería. Lo que encontraron fue a Arthur, que se había quedado dormido también, con la espalda apoyada contra la pared y la cabeza inclinada hacia un lado. La bestia seguía allí, roncando suavemente sobre él. El capitán de la fuerza de élite, un oficial de raza turiana conocido por su frialdad, bajó su arma lentamente. Hizo una señal a sus hombres para que retrocedieran.
Si la despertamos ahora, susurró el capitán por el comunicador, tendremos una guerra. Si la dejamos dormir, quizás tengamos una oportunidad. La noticia se filtró. No solo en la estación, sino a través de las redes cuánticas hacia todos los rincones del universo conocido. La imagen del conserje y la bestia se volvió viral. Los filósofos empezaron a escribir sobre la gravedad humana, esa extraña fuerza que los humanos poseían para desarmar el odio con la indiferencia ante el peligro y la empatía radical. Cuando la Valkyrie finalmente despertó, no atacó. Se levantó lentamente, miró a Arthur, quien le dio un último y amistoso golpe en el costado, y luego miró a los soldados que la observaban desde lejos. Ya no había fuego en sus ojos, solo una inteligencia tranquila y renovada. Se dio cuenta de que no necesitaba destruir para sobrevivir. Arthur se levantó, estirando su espalda con un crujido audible. Bueno, mi turno terminó hace 2 horas. Tengo que irme a casa, pequeña. La criatura lo siguió hasta la puerta del hangar como si fuera un guardaespaldas silencioso. A partir de ese día, la prole de las sombras dejó de ser una amenaza activa. No es que se volvieran débiles, sino que establecieron un vínculo con la humanidad. Pidieron que los humanos fueran sus embajadores. ¿Por qué? Porque según la comunicación que enviaron al Consejo, solo los humanos ven más allá de los dientes y las garras. Solo ellos saben cuando un monstruo solo necesita una siesta. Arthur se retiró un año después. No aceptó medallas, ni dinero, ni la fama que el universo quería darle. Volvió a su pequeña casa en una colonia agrícola de la Tierra. Sin embargo, a veces, durante las noches despejadas, los colonos veían una sombra masiva descender de los cielos y aterrizar en el jardín de Arthur. No había gritos, no había pánico. Solo el sonido de un hombre viejo contando historias y el ronroneo de una criatura que podía destruir ciudades, pero que prefería quedarse dormida escuchando la voz de su amigo. La galaxia aprendió una lección vital: el poder no está en el arma más grande, sino en el corazón que no tiene miedo de ofrecer un lugar donde descansar. La humanidad no conquistó las estrellas con naves de guerra, las conquistó con un termo de café y un poco de compasión. Y en algún lugar del sector 7, todavía hay un cartel que Arthur dejó pegado en una pared: por favor, no molestar a los que duermen. El suelo está recién encerado.